a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y en este momento estamos pasando junto al famoso puente sobre el lago. El famosísimo puente que conecta el Zulia con el resto del país. Y ustedes van a conocer esto a detalle en el nuevo video aquí en la ciudad de Maracaibo. Así que no te despegues de allí, porque si esto comienza así, no te vas ni a imaginar lo que viene más adelante. Así que comencemos. Pues sí, amigos, y esto empieza en el Aeropuerto Nacional de Maiquetía y pues está repleto de gente. Nosotros estamos ya aquí para hacer el check-in. Hoy vamos a volar con Avior Airlines, que tiene vuelos nacionales hacia la ciudad de Maracaibo. Desde aquí, desde Caracas, súper cómodo. Vamos a hacer el check-in entonces. Nuevamente aquí, Tierra del Sol amada. Nuevamente vamos a estar aquí en Maracaibo. Kiko, joder, ¿cómo andas? Juan, Kiko, Juan, ¿cómo andas? Todo bien. Todo fino. ¿Cómo está el calor? ¿Me prendiste el aire acondicionado en la calle? Horrible, hermano, está. Miren, amigos, hay gasolina en Maracaibo. Así es. Kikín, qué buena noticia, porque hace 2 años cuando vinimos eso era una tormenta. Sí, no, ya tenemos acceso a gasolina. A veces hay algunos problemas cuando hay problemas a nivel nacional, pero realmente hemos mejorado con el tema de la gasolina. Para quien se vio la serie que estuvimos haciendo hace 2 años de Venezuela en carretera, pues sabrá quién es Kiko. Kiko va a ser el encargado de pues volver a darnos un recorrido bastante diferente seguramente de aquella vez. Vamos a conocer lugares nuevos, vamos a comer comida seguramente igual, mejor, diferente, ahí veremos. Sea lo que sea, yo sé que vamos a comer delicioso aquí en Maracaibo. Ahorita vamos a dirigirnos hacia nuestro hotel, donde vamos a pasar las siguientes noches, y pues les haré un pequeño recorrido por allí para que vean dónde también se pueden hospedar si vienen aquí a Maracaibo a disfrutar. Amigos, y hemos llegado a nuestro hotel, el Hotel Divisay, el Hotel del Lago. Vamos a dejar maletas, refrescarnos y salir. Bueno, amigos, llegamos al hotel. Ay, qué fresquito está. Amigos, listo el check-in. Ya más bien estamos dentro de la habitación. O bueno, estoy, porque ustedes, aunque me acompañan, estoy solo en este viaje a Maracaibo. Angie se tuvo que quedar. Aquí puse mis maletas. Miren qué habitación. Está súper amplia. El aire acondicionado que es importante aquí en Maracaibo. Cama súper grande. Tenemos una tele aquí. Miren, aquí me dejaron algunas atenciones. Miren, tenemos varias cositas. Ay, miren, me dejaron estas nuevas presentaciones de harina pan, de arepitas dulces, semillas nutritivas, de cachapas. Por aquí tengo una torta, se ve muy buena, de AF Pastry E. Por aquí tenemos de verde y pistacho. Vamos a ver qué nos dio la gente de verde y pistacho. A ver, miren, yo te cargo un hambre que aquí en Maracaibo lo que hace es comer, ¿oyó? Miren, qué rico. Para así un snack rapidito, está súper bien. Miren, frutos secos, galletitas de avena, pan de pita. No, está súper bien. Así como para llevármelo para pincotear. Esto creo que son como polvorosas de Pincacay, sí. Pincacay lo estuvimos visitando la vez pasada. Muchísimas gracias. Xochimilco, aquí nos mandaron también unos nachos. Qué rico. Yo no sé cómo me va a caber todo esto. Pincacay también me mandó estos suspiritos. Qué rico. Ay, miren qué bonito. Quima Artes, qué bello. La Chinita Cristal, Jenny Alvarado de Quima Artes. Muchísimas gracias, Jenny. Está espectacular. Miren esto. Qué bello está. En algún lado de la casa lo iré a colocar. Y por aquí tenemos, a ver, yo soy curioso, perdónenme. Una mascarilla, mira, para el calor. Una mascarilla. Por aquí tenemos para los ojos también. Después me van a ver ahí cuando lleguemos a la habitación. Esto fue por parte de la gente El Bosque. Por aquí. Muchísimas gracias, muchachos. Y bueno, no les terminé de hacer el tour. Miren, por aquí tenemos una pequeña sala de estar. Tenemos un escritorio donde estaban todas las cositas. Y vamos a tener, obviamente, el baño por acá para, pues, podernos acicalar, duchar, un baño completo. Perfecto. Pero bueno, niños, ahora lo que vamos a hacer es salir a almorzar. Vamos a comer en un lugar histórico. Tiene toda la vida. Vamos a ver de qué se trata, dónde es y qué tan sabrosa es la comida. Bueno, para los que no conocen a Kiko, porque mucha gente seguramente no lo conocen, Kiko es el hombre que necesitan cuando quieren visitar Maracaibo, el Zulia y todos sus alrededores. Kiko tiene pues
una cuenta que se llama La Embajada Cultural de Maracaibo. Embajada Maracaibo, ¿cómo te pueden conseguir en Instagram, Kiko? @embajada MCBO y @KikoYan, KIKOJHAN. Ahí está. Miren, él hace posible todo lo imposible aquí en Maracaibo. Todo lo que ustedes van a ver en este video lo va a hacer posible este hombre. Menos que se vaya el calor. Así es. Eso no lo ¿Para dónde podemos vamos hacer. ahorita? Vamos para el Trucup. Trucupey. 63 años de tradición, comida de calle, comida que los maravinos de la zona van, prueban a precios muy nobles y bueno, una muy buena gastronomía de acá de Maracaibo, diferente, pero forma parte de la comida popular de la ciudad. Vámonos pues. Vamos pues. De una. Hemos llegado al sitio donde vamos a comer y ellos están aquí comiendo una botanita. Mamón, como cuando uno prepara el mango con adobo, limón y tal. Como el mango express, pero es con mamón. Chamo, pero ustedes inventan cosas. No hay que inventar, hermano, porque si no, ¿cómo hacemos? Yo Pero nunca había visto esto en mi vida. No es, tampoco es que es muy común, pero sí se come. Con mamón. Así es, bueno, pruébalo pues. Claro que lo voy a probar. Espera, a ver. Está bueno. Claro. Está como... Ya que me pasó el vinagre. Berro. Está buenísimo. Es cuando el mango está así medio madurito. Sabe así más o menos. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Bueno, amigos, hemos llegado al sitio donde vamos a comer. Se llama El Trucupey. Ya ustedes escucharon a Kiko cuántos años tiene esta gente. Por allá también lo dice. Miren, 60 aniversario, aunque ya son más. Vamos a ver qué nos vamos a comer aquí. Miren, ¿quiénes son los dueños del Tarantín? ¿Qué tal? Usted es el dueño del Tarantín. Señor José, ¿cuántos años tiene usted, señor José? 52. Porque usted tiene un negocio con más de 60 años. Bueno, yo no. Esto es Familiar. familiar. ¿Quién empezó? De generaciones al papá, mi papá. ¿Qué motivó a su papá a montar el negocio? No sé, de verdad esa historia nunca me la contó, pero lo montó Y usted continuó con con la tradición. con la tradición. ¿Y qué es lo que usted vende aquí? Nosotros vendemos aquí el espagueti a la boloñesa. Pero al Y el estilo maracucho. Y el combinado, que es mitad espagueti a la boloñesa con carne asada. Por razón olí la carne popular. asada. Y ese es el plato estrella de Es la aquí. estrella de correcto. ¿Y está bueno? Bueno, mucha gente dice que sí. ¿Cuánto cuesta? $5. $5. Bueno, vamos a ver qué tan bueno está, pues. Miren lo que vamos a hacer. Nosotros nos vamos a pedir un variadito de varios platos típicos que venden aquí, además del que nos dijo ya el señor José. Y vamos a pedir porciones pequeñas, porque en esta visita a Maracaibo, ya yo viniendo de hace 2 años aquí y que sé que se come burreado, yo no me voy a cometer ese error de que me sirvan porciones muy grandes. Así que las porciones que van a ver no son las que normalmente van a poder conseguir aquí, sino son porciones un poquito más pequeñas, adaptadas a lo que necesitamos para poder probar los platos y que no quede, que no sobre. Combinado, que es con carnita a la parrilla, con pasta boloñesa. Amigos, olvídense de las porciones pequeñas que les mencioné. Si estas son las porciones pequeñas, no me quiero imaginar las porciones Ya, yo con verlo enteras. estoy lleno. Miren, este es el combinado salsa boloñesa con espagueti y parrilla. Este es pollo, ¿cómo es que? Revuelto de pollo, un plato típico zuliano. Revuelto Tiene de un toque pollo. de aceituna, huevo y pollo. Ok, ¿y el tuyo cuál es? Costilla en coco. Las Coco. comidas en coco son muy propias de acá del Zulia y de Maracaibo. Ok, listo pues, a comer. Está riquísimo. Sí, ese pollo está talla mundial, ¿o yo? Vale acotar que debo mencionar que deberían de aprender en muchos otros estados de Venezuela los precios de la comida, porque miren este platote, miren ese platote y miren aquel, y cada uno está costando $5. En estos días nos comimos un pabellón que pagamos ambos 25 cada uno. Era un pabellón y un jugo. Fueron 50 y algo de dólares por 50 dos. dólares. 2 pabellones y miren esta comida tan burreada por $5 y está exquisita. Miren, yo tenía que hacer una pequeña parada porque le toque llevar algo a Angie y miren, pasamos aquí por la tienda de Super Colones Candy Shop y aquí le estoy llevando algunas cositas, miren, de todo, dulces venezolanos, no tan venezolanos, de todo. Estos colombianos, tú no los encuentras en Caracas, por ejemplo. Ni en Colombia, porque no los hacen. ¿Qué dijiste tú? ¿Que dijera qué? Es que dulces no tan venezolanos, quiero decir colombianos, amigo, son colombianos. La mayoría de los dulces de su infancia con los que usted creció son colombianos, es hora de aceptarlo. Le cuesta trabajar. Me voy a poner las gafas y me voy a dormir. Amigos, ¿se acuerdan del chocho de vaca? Lo estuvimos probando. Le tocó el turno a este señor y lo van a ver en su serie, en su canal. ¿Qué tal le parecieron los dulces típicos maravillosos?
Bueno, después de esa degustación de dulce, nos vinimos a esperar el tranvía que nos va a llevar a recorrer el centro de Maracaibo. Pero mientras tanto, vinimos a conocer un sitio donde nos van a venir a buscar. Y miren este lugar tan increíble, esta zona de gamer. Miren esto, equipos de última generación para jugar un 5 contra 5 aquí. Yo les tenía que mostrar esto porque está increíble el lugar. Está súper moderno con todas las consolas nuevas. Tienen un sistema ya para jugar en realidad virtual. Tienen, miren, PlayStation 5, Nintendo Switch. O sea, tienen todo lo más nuevo. Además se puede comer aquí. Miren esto, miren eso. Ese es el dragón de Dragon Ball, ¿ok? Por si no lo conocen, pues conózcanlo. No, está genial. Bueno, aquí vamos a esperar y nos vamos para el centro de la ciudad. El tranvía es una fundación que maneja la alcaldía de Maracaibo. Explícame esto, ¿cómo es que ahora hay un tranvía y hace 2 años yo me calé ese sol? Bueno, porque ahora que hay, antes no estaba. Creo que era por el tema de pandemia, pero ya no. ¿Y cómo es que hay un tranvía ahora que te transporta por el centro por de el Maracaibo? centro, ¿no? Y tiene varias rutas, tanto culturales como divertidas en la ciudad. Bueno, lo que hacemos con esto es un aliado de la embajada porque traemos gente para que, bueno, disfrute la ciudad y con un historiador, con un conocedor, ustedes pueden saber de buena mano, de gente que ha estudiado, pueden saber todas las cosas que pasaron en Maracaibo en tiempos de antaño. Ok, vámonos en el tranvía de Maracaibo. Buenas. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Uy, tiene aire, qué bueno. Asienticos de madera. Miren, todo esto es de madera, aire acondicionado. Bueno, eso que vieron ahorita, amigos, fue el Teatro Baral, una pequeña toma del teatro. Hace 2 años se las mostramos bien a detalle y ahorita estamos caminando por los alrededores de la Plaza Bolívar de aquí de Maracaibo. Y ahorita vamos a ir a un lugar muy importante porque fue donde se firmó, amigos míos, la capitulación que dio fin por completo a lo que se conoce, amigos, como la Venezuela de la época colonial. Aquí se firmó ya el acta definitiva de independencia del país. No el acta de independencia como tal, la capitulación final. Estamos aquí en el Salón 28 de enero. En este salón se presume que se firma la capitulación el 3 de agosto de 1823, luego de la batalla naval del Lago que se celebró el 24 de julio. En este salón se reunieron los patriotas y los realistas, donde por largos días discutieron lo que es el acta de capitulación que posteriormente es firmada por José Prudencio Padilla, que es él, un militar colombiano nacido en Riohacha. Lo envía el vicepresidente Santander a Venezuela, a Maracaibo, a liderizar la batalla en las aguas del lago de Maracaibo. En este salón se firma la capitulación. Francisco Tomás Morales es el último español que era líder acá en Maracaibo y se rinde luego del 24 de julio. Aquí tenemos copia del acta de capitulación, la original está en el Archivo General de Colombia, y tenemos la ratificación que se firma el 4 de agosto en los puertos de Altagracia, que era el cuartel general de la República. Todo lo que estamos en este salón es referente a la batalla naval del Lago. José Prudencio Padilla, Manuel Manrique, Pedro Lucas Urribarri, José de las Heras, Anselmo Belloso. Allá tenemos un cuadro de Francisco Tomás Morales. Aquí podemos ver estos habladores que tienen un código QR. Tú lo escaneas con tu teléfono y cada cuadro con inteligencia artificial te va a hablar y te va a contar la biografía de cada uno de ellos. ¡Wow! ¡Qué genial! Préstame el teléfono. Tónico. Nací el 19 de marzo de 1784 en Riohacha, Colombia. Mira, y cuéntame algo. La gente, si quiere venir para acá, ¿qué horarios tienen? ¿Es entrada libre? ¿Cómo es el tema? Mira, la casa está abierta de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es totalmente gratis, tenemos todo el personal, estamos capacitados para atenderlo y hacerle el recorrido histórico cultural de la casa. La casa tiene una red de Instagram, es Casa de la Capitulación, que por allí nos pueden seguir y pedirnos información. Pueden hacer sesiones fotográficas, reuniones, talleres, conferencias. Además dictamos cursos y talleres totalmente gratuitos, 4, ajedrez, dibujo. Pues que la casa tenga un dinamismo y que sea un aporte cultural hacia el Estado. Qué bueno. Muchísimas gracias. Bien.
Miren esto, amigos, qué curiosas las ventanas, bien grandes, como es costumbre de la época. Y fíjense, estos lugares aquí, ¿ustedes para qué creen que servía esta parte aquí en una ventana? Si dijeron que era para sentarse, pues están en lo correcto, era para sentarse aquí, y sobre todo para que cuando los novios vinieran a visitar a sus novias pudieran tener algún tipo de interacción, porque no se les permitía pues estar tan cerca. Además tienen este espacio aquí y la ventana es tan alta porque amarraban a los caballos por aquí y los podían alimentar desde la ventana. El lugar está impecable, hermoso, tiene pues toda la cantidad de objetos de la época. Miren este, por ejemplo, este es de Alemania de 1863. Wow, espectacular, miren eso. Miren, este es el aljibe de la casa. Antes se utilizaba para que, bueno, el agua de lluvia se almacenara aquí y después se filtrara, como era costumbre, en aquellos de allá, y listo, y podía hacer bebida sin problema. Vamos a la parte superior de la casa, que me dicen que es muy bonita. Miren qué salones tan amplios tenía la casa. Es que es un espectáculo. Como esto lo tenían cerrado antes sin acceder al público. Wow, qué belleza. Bueno, y andamos ahorita caminando por el paseo a la Virgen. Aquí tenemos la imagen de San Sebastián y más allá sobresale una bastante importante para todos los maravinos. Siempre me impresiona venir a este paseo porque, amigos, te deslumbras hasta de los bancos que hay aquí para sentarse. Miren eso, miren qué curioso todo, con lujo de detalles, todo está muy, muy bonito. Vale acotar que si ven poca gente en la calle es porque muy poca gente sale a pleno mediodía a andar por la calle con esta pepa de sol. Pero nosotros que tenemos que rendir el tiempo al máximo, pues tenemos que hacerlo para que ustedes conozcan la mayor cantidad de lugares posibles en el menor tiempo posible. Fíjense que la mayoría de personas que están en este momento por aquí andan en la sombrita. Se refugian bajo un árbol, en el banquito, al lado de la fuente, pero siempre bajo la sombra. Y es que eso sí tiene el Zulia, eso sí tiene Maracaibo, sol, calor. La sensación térmica, cuando la última vez que la vi, estaba casi en 40 grados Celsius. Pero puede variar muchísimo más, puede llegar a casi 50. Amigos, rodeada de gabrieles, de ángeles, querubines y serafines. Aquí está la patrona de los zulianos, de los maravinos, la chinita, La Virgen del Rosario. ahí está, amigos. Quienes la extrañen, pues aquí está un pedacito del Zulia para ustedes que me ven de todas partes del mundo, maravinos, zulianos. Aquí está su chinita. Ese es para ustedes, si quieren eso lo pueden comer allá en el hotel más tarde. Sí, más tarde. Miren, aquí me encontré a Giovanni, que te vende, miren, los recuerditos, las pulseritas, rosarios, aquí enfrente de la Basílica de la Virgen. Mira, ¿qué tan importante es la Virgen para ti? Bueno, es muy importante porque yo tengo toda mi vida aquí en la Basílica, trabajando con la Virgen y somos muy devotos de la chinita. Maracucho tiene que ser devoto de la chinita. Eso viene obligado de nacimiento, sí. Hermanos. Después te ves por aquí. Bueno. Te vas a ver en el canal. Bueno, miren, yo hace 2 años cuando vine, la Basílica no tenía aire acondicionado, o no recuerdo la verdad, pero aquí el aire acondicionado está full, ¿ok? Miren, aquí están haciendo una misa en este momento. Miren, ahorita venimos a dar un paseíto corto aquí a la calle Carabobo, lo que era antiguamente el Saladillo, parte del Saladillo. Miren qué belleza de casas todavía quedan de la época.
Miren esos ventanales, qué hermosos. Los colores preciosos. Bueno, mientras que cae la noche, vinimos a un ratito de spa. Vamos a hacer un masajito. Miren, después de recorrer media Venezuela, hace falta relajar esos músculos. Y vinimos a Vida Spa, que nos van a dar unos buenos masajes. Después de ese agradable masaje y relajante masaje, estamos caminando un poquito por la vereda del lago. Ahorita estamos viendo algunas cosas que no habíamos visto hace un par de años atrás. Por lo menos todas esas gradas están muy bonitas, está bien iluminado, bastante gente por ahí caminando. Ahora, ¿por qué esta es la vereda del lago? Porque está justo el lago de Maracaibo. Aquí, miren esto. Y venimos caminando de esa dirección. Buenos días amigos, un nuevo día, hay que desayunar, hay que empezar con energía y nos vinimos a comer unos tumbarranchos. Ya ustedes conocen el lugar, miren esta belleza, miren lo que me voy a desayunar. Pero esto va a ser el inicio del desayuno, porque una de las cosas que tengo claras cada vez que vengo a Maracaibo es que van a ser múltiples desayunos, múltiples almuerzos y múltiples cenas, porque visitamos muchos lugares, probamos mucha comida, porque aquí lo que sobra es la comida deliciosa, rica y mórbida, grande, exagerada. Tendremos que desayunar así. Y para esos tumbarranchos nos vinimos de nuevo a Tostadas Hermanos López, que tienen una trayectoria increíble, y aquí vamos a estar comiendo con el señor Planeta Juan los tumbarranchos. Miren, un tumbarrancho no puede estar completo sin una malta. ¿Qué es el tumbarrancho? Básicamente es una arepa frita, tiene carne mechada, tiene repollo, tiene queso, una lajita de queso, puede ser gruesa, puede ser más finita. También le echan salsa de tomate y mayonesa, le puedes acompañar con picante o lo que tú quieras, o mostaza. Hay gente que lo prefiere así, pero muy importante que para que sea un tumbarrancho tienes que llevar mortadela. Bueno amigos, y nos vinimos a un yacht club para tomar una lanchita, que es esta, la Princesa. Miren esto, ahí nos vamos a montar para recorrer un poco lo que es el lago de Maracaibo y conocer más de cerca ese emblemático lugar aquí en el Zulia. Después del recorrido por el puente hemos llegado al Hotel Paraíso, donde vamos a pasar un ratico allí para descansar, disfrutar. Que por cierto, todo este paseo está siendo gracias al grupo Okinawa, que pues te prestan los servicios para ir a hacer este recorrido que nosotros hicimos. Si nunca se imaginaron que iban a conocer el puente de cerquita, verlo, pasarle por debajo, prácticamente tocarlo, pues sepan que es posible gracias a ellos, y pues así lo hicimos nosotros. Cestas de plátano con mojito, miren esto. Mira, este es el horario de la piscina, de 10 a 6 de la tarde. Si se quieren venir a echar un chapuzón, pasar un rato diferente, pues aquí lo pueden hacer, y con vistas al lago y al puente. Miren allá al fondo, miren. Qué cool, se pueden comer algo aquí, les preparan comidita, lo que quieran. Miren, y esta parte aquí está genial porque además tienes tumbonas dentro de la piscina. Tienes una pequeña playa ahí para jugar, ya sea fútbol, tenis de playa, lo que ustedes quieran. Pero miren las habitaciones. Aquí se pueden ustedes quedar, hospedar, refrescarse, lo que ustedes deseen. Está súper cool para venir a pasar un día diferente, alejado de la ciudad. Miren cómo tienen el skyline de la ciudad de Maracaibo allá al fondo. Miren eso. Desde aquí vienen y pasan un rato diferente.
Miren las habitaciones, están súper amplias, bonitas. Miren, televisión, un sofá, un escritorio y una neverita por allá. Miren la cama, bien amplia. Aire acondicionado full, baño completo. Miren acá, súper bien. Y después de un rato de piscina, viene la comida. Miren, nos te hicieron aquí un pescadito, aquí otro pescadito, aquí otro pescadito, tostones, queso, papelón, que ahí también le dicen panela. Así que con esta vista vamos a almorzar el día de hoy.